Buenas tardes, este sería el diseño estructural parte B, el segundo de los videos de la clase de la cátedra de construcciones metálicas referida a justamente estos conceptos. Eventualmente podremos recurrir a vigas tipo Vierendel que tienen la particularidad de requerir de nudos rígidos, o sea, nudos que sean capaces de transmitir momentos flectores, en función de los requisitos arquitectónicos u otro tipo de exigencias. Es una solución que necesita que los elementos componentes tengan una adecuada capacidad de absorber momentos, ¿sí? Y las uniones deben ser diseñadas para transmitir esos momentos entre montantes y cordones. No es lo más usual, pero es una alternativa. Cuando desarrollamos un proyecto es conveniente tener en cuenta el equipamiento que contamos en el taller, el costo de mano de obra que implica el tipo de proyecto que estamos planteando y naturalmente las condiciones estéticas de la estructura para que el comitente nos dé su aprobación o su visto bueno, digamos. Las columnas metálicas van apoyadas sobre columnas de hormigón. Hay un necesario elemento que va a transmitir las cargas desde la columna metálica a la columna de hormigón, que son placas de apoyo que serán estudiadas y se verán en detalle en una clase particular, que van vinculadas a la columna de hormigón con pernos de anclaje. Sobre este punto, yo les quiero hacer un comentario que no siempre es tenido en cuenta. La columna metálica tiene una determinada sección. Imaginemos 20 centímetros de ancho por 50 de largo, rectangular. La placa metálica tiene que tener como mínimo unos 6 centímetros más de largo a cada lado y unos mínimo 3 centímetros más de ancho a cada lado. ¿Por qué? Porque debe tener las cartelas de rigidización correspondientes en general y el espacio físico para ubicar los pernos de anclaje, ¿sí? En el exterior de las chapas en ambos lados, para así ser capaces de transmitir los momentos, o sea, los esfuerzos que transmite ambos cordones de compresión y tracción que se traducen ese par en momentos flectores. Entonces, ¿esto qué implica? Que la columna de hormigón no puede tener una sección reducida. Si hablamos de una columna metálica de 20 por 50, la placa estamos diciendo que tiene unos 12 centímetros más de largo, estamos hablando de como mínimo 62 de largo la placa, y de ancho estamos hablando de más de 26. Quiere decir con esto que la columna debería tener cuando menos unos 2 centímetros y medio, 3 más de largo a cada lado, o sea, estamos en 70 centímetros, y en el ancho 30 centímetros. O sea que esa columna de hormigón debería tener un ancho de 30 y una longitud total de 70. ¿Son dimensiones importantes? Sí. ¿Se requieren por las solicitaciones que recibe? No. Pero tiene que tener una superficie de transmisión de cargas adecuada para apoyar la placa y vincularla. Es frecuente que en obra nos encontremos con que ya está hecha la columna y no tiene la dimensión requerida. Entonces, antes de empezar a definir la columna metálica, las dimensiones, en todo caso observemos, si es así, las columnas existentes de hormigón qué dimensiones tienen, para tratar de hacer la adaptación lo menos conflictiva posible. Bueno, acá se observa el primer vano, el montante a media altura, otro montante en la altura superior, y la altura total se divide con dos paños de cruces de San Andrés en el lateral, y se observa también la cenefa de frente, que está soportada por estas dos columnas metálicas apoyadas en sendas columnas de hormigón, con una viga horizontal inferior que apoya sobre las columnas, que da apoyo a la cenefa o cartelería, sería de cierre frontal. Todo esto tiene una
exigencia mayor en esta etapa constructiva. Cuando son naves industriales o estructuras de luces importantes, se pueden optar por diferentes esquemas. Por un pórtico bien empotrado con nudos rígidos, sería la solución de arriba de la derecha. Por un pórtico biarticulado con nudos rígidos, la del centro, o por un pórtico triarticulado, la solución superior izquierda. No es frecuente que sea triarticulado porque las articulaciones es fácil dibujarlas en la computadora y es fácil dibujarlas en papel, no tanto materializarlas en obra. Son costosas. Entonces, para definir una articulación tiene que haber una necesidad y un motivo. Con respecto a los dos esquemas primeros, empotrado con nudos rígidos o articulado con nudos rígidos, me inclinaría a pensar que si tengo que resolver una estructura con fuertes cargas de viento, con un suelo de fundación de buena capacidad portante, sería conveniente definirlo bien empotrado. ¿Sí? El empotramiento va a significar que las cargas horizontales son tomadas en el nudo superior parcialmente y transmitidas a la fundación parcialmente. Entonces, hay una distribución de solicitaciones entre el nudo superior y la fundación y hay un requerimiento de una base importante. En el pórtico del centro biarticulado sería una solución a adoptar en el caso de que el suelo de fundación tuviera malas condiciones. ¿Sí? Entonces, para tomar esos momentos que surgirían del empotramiento en la zona inferior, requeriría bases excesivamente grandes. Esto significaría que el pórtico tiene que ser mucho más rígido y esos nudos, vinculaciones de montantes con dinteles, tendrían que tener una rigidez y secciones mayores. ¿Sí? O sea, no es gratis. Lo que no se gasta en la fundación se gasta en la superestructura del pórtico. Después tenemos pilares que pueden ser verticales o pilares inclinados, eso dependerá de las cuestiones, definiciones arquitectónicas, y hay detalles abajo de cómo pueden ser vinculados los nudos de esquina y nudos centrales con cartelas de rigidización cuando son estructuras conformadas por chapas chapas de ala superior e inferior. Entonces, acá un detalle de columnas externas de pórtico. En esos casos, la sección variable sería una sección óptima. Estamos tratando de generar una mayor sección en la zona del nudo, mayor rigidez. La sección recta es una sección no tan favorable desde el punto de vista de la rigidez de la estructura. Y la parcialmente recta, bueno, no tiene un funcionamiento tan acorde y estéticamente tampoco se ve tan agradable como la primera, y esto es una cuestión personal. O sea que la óptima sería una sección variable como la que podemos observar a la izquierda. Bueno, justamente acá estamos visualizando una estructura ya cerrada con pórticos de sección efectivamente variables, donde se visualizarán otros elementos que más adelante vamos a hablar, como son los tornapuntas, que son elementos que rigidizan el cordón inferior de los pórticos cuando están solicitados a compresión por efecto, por ejemplo, de la succión del viento. Acá podemos observar, por ejemplo, en un pórtico de alma llena de sección variable, en puntos como el corte A se observan tornapuntas, que son elementos que impiden el pandeo lateral del cordón comprimido del pórtico, fijando dentro de la altura total del mismo puntos que inmovilicen y restrinjan ese fenómeno. Eso ya lo vamos a ver con más detalle cuando analicemos el tema de pandeo. Respecto de las columnas de la estructura principal modular
ya vimos que en general son columnas armadas. Las columnas de frente y contrafrente podrán ser columnas de alma llena, que serán perfiles laminados, o columnas de arma reticulada, que podrán estar constituidas los cordones por un perfil, las diagonales y montantes por otros perfiles, o sea, columnas armadas. Si acaso no podemos colocar otra configuración de montantes y diagonales y la separación entre los nudos supera el 1,50 m, es muy factible que la chapa no tenga la capacidad, sobre todo si hay sobrecargas de nieve intensas o de viento, de tomar esas cargas con esa luz entre apoyos. Entonces, surge la necesidad de colocar correas más cercanas y probablemente alguna, como la P indicada en rojo, entre nudos. Esa correa entre nudos, a priori, considerando que ese elemento del cordón está simplemente apoyado, va a generar un momento flector sobre el cordón, que tendrá que asociarse con el esfuerzo axil correspondiente al funcionamiento de la cabreada. Justamente para evitar este tipo de fenómenos, la flexión sobre el cordón superior, se colocan en ocasiones montantes auxiliares, como son esos montantes cortitos que observamos, que apoyan sobre la diagonal y no se prosiguen hasta el cordón inferior, que permiten incorporar montantes intermedios entre nudos principales y apoyar la correa sobre esos montantes, evitando generar estos momentos sobre los cordones. Esta es una disposición, por ejemplo, generada para evitar esa situación justamente. Es bastante habitual verla. Bueno, respecto de la separación entre ejes de correas, depende naturalmente de la chapa de cerramiento. Hay distintos tipos de configuraciones de chapa de cerramiento, desde la sinusoidal, que es la que tiene menos capacidad de carga, hasta las chapas autoportantes o trapezoidales, por ejemplo, que permiten un mayor distanciamiento entre apoyos de correas. En general, la distancia entre correas en la zona, en función de las cargas de viento principalmente, y en las zonas donde hay nevadas poco frecuentes, oscila entre el 1 y 1,50 m, en función del análisis más económico. Acá se puede visualizar dos tipos de chapas de cerramiento: arriba acanalada, trapezoidal, que tiene una cierta capacidad de carga mayor que la sinusoidal y permite una distancia entre apoyos de correas mayor, y otra tipo que es panel sándwich de cubierta, que se utiliza bastante también, que permite una mejor aislación y mayor capacidad portante también. Respecto a esto hay que mirar los catálogos, hay una gran variedad de productos y hay que ver cuáles son los más adecuados en el mercado. En este esquema podemos ver el modelo de un pórtico tipo, distanciado, un módulo dado que puede ser, no sé, 5 metros por ejemplo, y en rojo se observan las cargas incidentes de las correas donde apoyan en cada uno de los nudos del pórtico, a los fines de evaluar las acciones sobre el mismo, sobre el pórtico, y dimensionar de esta forma los cordones superior e inferior, las diagonales y montantes, tanto de la zona dintel como de la zona columna. En esta salida del software de cálculo podemos observar algo que mencionamos como conveniente, que es observar la deformada de la estructura frente al sistema de cargas que le hemos aplicado en amarillo, para ver si esta deformación se condice con lo que esperamos que realmente ocurra. Se observa que el dintel del pórtico está empotrado en la columna, semejante a una viga bien empotrada, donde ese empotramiento naturalmente es de tipo elástico en función de la rigidez del nudo.
Esto es conveniente, sobre todo cuando el modelo es más complejo, para permitir analizar si existe algún modelo en la introducción de datos o en la generación del mismo y corregirlo. Este sería otro estado crítico a analizar, una estructura tipo sencilla, que sería el viento según B, o sea, frontal a la cara menor, y en rojo están expresados las acciones equivalentes de las correas sobre los laterales y techo, que serían de succión neta para el estado de viento. Bueno, acá podemos observar la deformada asociada con ese estado de succión de las cargas de viento, y entonces podremos evaluar si esa deformada es la esperada y ya estar imaginando qué cordones, qué segmento de cordones están traccionados y cuáles están comprimidos para hacer el correspondiente diseño, ¿no? Sobre todo tomando atención particular sobre la longitud del cordón inferior comprimido para evaluar la tendencia al pandeo lateral del mismo. En los casos de cubrir grandes superficies planas, como suelen ser locales comerciales, hipermercados, las pendientes del techo son naturalmente cercanas a cero, entonces los conceptos de modulación no son exactamente los que utilizamos para las estructuras que anteriormente mencionamos. Es frecuente que la distancia entre columnas sea mucho mayor para permitir un uso mejor del local. En ese caso, ustedes podrán visualizar cuando recorran alguno de los que tenemos en la zona, que hará módulos de columnas que a lo mejor están distanciados 8, 9 o 10 metros entre sí, con sistemas de vigas principales que apoyan sobre esas columnas y sistemas de vigas secundarias que apoyan sobre las vigas principales. Y sobre esas vigas secundarias apoyan entonces luego las correas. Es un esquema que nos permite distanciar mucho más y reducir la cantidad de columnas. En un techo de este tipo se puede observar la distancia importante entre columnas, como mencionamos, con el esquema de vigas principales y secundarias. A veces las chapas son autoportantes y permiten la distancia de apoyo en forma directa sobre las vigas secundarias. Y siempre hay que considerar todos los elementos que adicionalmente se suspenden del techo, como son los sistemas de calefacción, contra incendios, etc., como cargas actuantes sobre la estructura. En esta foto estamos observando justamente la ejecución de un techo de este tipo, donde hay vigas principales y están montando las vigas secundarias que apoyan sobre las vigas principales. Las estructuras aporticadas podrán tener, para tomar, por ejemplo, cargas horizontales, un esquema de puntales y cruces, como puede ser el esquema del pórtico en la vista superior izquierda, A, B, C, D, o bien con un detalle en el lado derecho de cómo sería la unión de un montante y una cruz, donde la cruz es una varilla, o sea, es un hierro redondo, porque se utiliza, solamente va a trabajar la que esté traccionada. Es decir, si vamos al pórtico superior izquierdo, con una carga como la indicada, en el sentido B, de izquierda a derecha, la diagonal que va a trabajar va a ser la AC, ¿sí? Que va a estar traccionada. La BD, que va a estar comprimida, va a pandear sin tomar cargas. Por eso que se cruzan, porque alternativamente las cargas pueden venir hacia un lado o hacia el otro. Otra opción de tomar cargas horizontales sería que los nudos sean rígidos, en cuyo caso, aunque estén articulados en la fundación, esas cargas horizontales serían tomadas mediante el momento generado en la unión en los puntos B y C del pórtico. Acá podemos observar diferentes tipologías de apoyo de cableadas sobre columnas. En el caso particular del esquema izquierdo,
el proyectista está intentando que la articulación, que la cabreada esté articulada sobre las columnas, ¿sí? Luego tiene que materializar esa articulación mediante esquemas como el de la derecha arriba o abajo, de tal forma que todas las barras concurrentes llegan a un nudo de la columna y de los cordones superior e inferior, y de tal forma se va a comportar razonablemente semejante a una articulación. Entonces, dentro de las diversas variables que tenemos, podemos adoptar un criterio de cabreadas apoyadas en forma idealizadamente articulada sobre las columnas y las columnas empotradas en la fundación, o podemos adoptar sistemas, esto no sería un pórtico, o abajo, sistemas aporticados, no importa si son de alma llena o vigas armadas, donde tengan una rigidez en los nudos superiores y entonces no se requiera que la totalidad de las cargas horizontales sean tomadas por la fundación como en el esquema A superior. ¿Sí? El esquema A superior requiere que todas las cargas horizontales sean tomadas por las columnas como empotradas en la fundación. Exige mucho más a las fundaciones. Si vemos una estructura completa en planta, como dijimos, hay que rigidizar en forma espacial con puntales y cruces de San Andrés como mínimo el primer vano, el último vano y al menos cada 2 vanos uno. En este caso particular, por una cuestión de simetría, se adoptarán los 2 vanos centrales como esquema tentativo. En los laterales, todo vano rigidizado en el plano de los faldones debe ser rigidizado de forma horizontal para que las cargas finalmente vayan a la fundación. Las cruces de San Andrés son en general elementos con longitudes importantes, de 6 a 8 metros. Entonces se las piensa con capacidad de tomar tracciones solamente, dado que lo otro implicaría tener elementos mucho más robustos. Para estructuras de magnitudes medias entonces se suelen utilizar barras circulares, redondas, roscadas, de manera que pueden ser ajustadas y no generen vibraciones para entrar en carga. Los puntales que mencionamos sí tienen que ser aptos para tomar esfuerzos de compresión. La luz de pandeo del puntal en principio se puede tomar con un coeficiente K igual a 1 como articulado igual a la distancia entre módulos de la estructura tipo, que puede ser 4, 5, 6 metros, ¿sí? Entonces, se pueden utilizar diversos tipos de elementos como puntales, pero un elemento frecuentemente utilizado son dobles correas, las mismas dobles correas de techo de chapa doblada, soldadas en forma intermitente para formar un tubo equivalente, que posee una muy buena rigidez flexional según ambos ejes, y las cargas que debe tomar esos puntales, a menos que surjan de un cálculo del primer paño o último paño, que surgirán de aplicar las cargas sobre el mismo y resolver la estructura y obtener los esfuerzos, son para impedir la inestabilidad lateral del orden de un cienavo del esfuerzo en el cordón, y esto es una grosera aproximación nada más. Para cerrar ya la parte B de este video y no hacerlo tan extenso, continuaremos con la parte C en cuestiones de diseño de proyecto estructural. Acá los que estamos visualizando en azul son montantes que junto con las cruces de San Andrés generan ese marco de rigidización espacial necesario para la estructura. Estos elementos montantes suelen tomar una carga relativamente baja con respecto a la que toman los cordones comprimidos y por ende muchas veces con dobles correas como las que vemos abajo, soldadas por puntos, conseguimos un elemento con una rigidez adecuada en ambos planos principales que pueda trabajar como una columna biarticulada entre cabreadas y transmitir esas cargas desde el punto de aplicación derivadas de las cargas de viento hasta los apoyos. En blanco están las cruces de San Andrés que solo trabajan la que esté traccionada, la que esté comprimida se vuelve inestable y no toma carga.
Bueno, de esta forma cerramos el segundo de los videos. Los espero en la parte C, que sería el final.